Código Penal, por la que viniera acusada, hecho 14º del auto de elevación a juicio número 84, del 9 de mayo del 2024, del Juzgado de Control y Faltas de 10ª nominación. Hay una absolución. Así es la doctora Arisa, Jorge. Y 551 contrarios censu. El primero que han leído es la absolución de la doctora Arisa. Alicia Arisa. Unanimidad a Claudia Elizabeth Ringelheim, de condiciones personales afiliadas, del hecho calificado legalmente como omisión de deberes de funcionario especialista público. en obstetricia, Artículo Jorge. 45, 249, 55 y 293 del Código Penal, por la que viniera acusada, hecho 14º del auto de elevación a juicio número 84, del 9 de mayo del 2024, del Juzgado de Control y Faltas de 10ª nominación, de acuerdo a la calificación legal dispuesta por la resolución 357 de fecha 10 de septiembre del 2024 de la Cámara de Acusación, sin costas, artículo 411, 550 y 551, a contrario censo del Código Procesal Penal. 4. Absolver por unanimidad a Alejandro Gabriel Gauto, de condiciones personales afiliadas. Tercera absolución. Alejandro Gauto era el jefe del área de legales del Ministerio de Salud. Precedente y por la calidad de funcionario público. Artículo 45, 277, inciso 1, apartado B, e inciso 3, apartado A y D del Código Penal, por el que viniera acusado, hecho 14º del auto de elevación a juicio número 84 del 9 de mayo del 2024 del Juzgado de Control de 10ª nominación, sin costas, artículo 411, 550 y 551, contrario censu del Código Procesal Penal. 5. Absolver por mayoría a Diego Hernán Cardoso, de condiciones absolvieron al ministro de Salud. Exactamente. Al exministro de Salud. Por mayoría. Indica que no hubo unanimidad. Calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Habían pedido 3 años de prisión condicional y 3 de inhabilitación. 45, 277, inciso 1, apartado B, e inciso 3, apartado A y D del Código Penal, por el que viniera acusado, hecho 14º del auto de elevación a juicio número 84, del 9 de mayo del 2024, del Juzgado de Control y Faltas de 10ª nominación, sin costas, artículo 411, 550 y 551, contrario censu del Código Procesal Penal. 6. Condenar por mayoría a Brenda Cecilia Agüero, de condiciones personales afiliadas, como autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, 5 hechos, nominados segundo, tercero, noveno, 10º y 11º. En concurso real, artículo 45, 55, 80, inciso 2, último supuesto del Código Penal. Y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, 8 hechos, nominado primero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, 12º y 13º. Artículo 42, 45, 55, 80, inciso 2, último supuesto del Código Penal. Todo a su vez en concurso material, artículo 55 del Código Penal, imponiéndole la pena de prisión perpetua, accesorias de ley y el pago de las costas procesales. Artículo 5, 12, 29, inciso 3. Bueno, 40, ahí está la resolución más esperada, que es la condena a perpetuidad por homicidio calificado para Brenda Agüero, la enfermera, considerada por mayoría, no por unanimidad. Habrá que ver cómo fue la votación de el jurado popular. Por mayoría condenada por homicidio de las criaturas y por lo tanto condenada a cadena perpetua. Habían absuelto a todos los funcionarios públicos hasta ahora, habrá que ver, faltan más todavía. Supuestamente se vienen las condenas. Nos falta, Jorge, Pablo Carvajal, el exsecretario de Salud, pero... Se supone que si primero leen la absolución y después las condenas, es probable que los demás. Acá hay las dos novedades importantes: la condena a Brenda Agüero a cadena perpetua y la absolución de Diego Cardoso, el más importante de los funcionarios acusados. La pena de 5 años de prisión y 4 años de inhabilitación especial
para desempeñar cualquier cargo público, accesorias de ley y el pago de las costas procesales. Artículos 5, 12, 29, inciso 3. Bueno, ahí hay otra condena, 5 años de prisión. Ya vamos a ir con... 412, 550 y 500. Vamos a hacer la doctora Asís. Un raconto. No alcanzamos a escuchar a la doctora. En un ratito nada más. Laura, ¿cómo estás? En tribunales. ¿Cómo te va? Laura González está siguiendo desde el día 1 el juicio. ¿Cómo estás, Laura? Jorge. ¿Cómo estamos? Buenas noches para todos. Acaban ustedes de escuchar entonces la sentencia a perpetua para Brenda Agüero por mayoría en una deliberación de jurados populares que llevó prácticamente 10 horas. Arrancó a las 10 de la mañana de hoy, después de la última declaración de Ringenhelm, que quedó absuelta en lo que acaban ustedes de escuchar por parte de la Secretaría Legal. 57 audiencias hubo en estos 5 meses, hasta el momento 5 absoluciones, incluyendo la del exministro de Salud, Diego Cardoso. Brenda Agüero a perpetua. Estamos escuchando también los otros exfuncionarios de salud que también tienen condenas en sintonía con lo que había pedido la Fiscalía. Hoy ha sido una larga espera para las familias aquí presentes que no se fueron del lugar. 10 de las 13 vinieron a las 9 de la mañana y desde entonces estuvieron aquí, muchas con sus hijitos, con sus parejas, con sus abuelos, con sus hermanos, haciendo el apoyo, porque había varias que se descompensaron, que fue una jornada muy tensa, Laura, muy larga, muy difícil incluso, con la demora. Sí, Jorge. No, simplemente para recordar, a Liliana, sí, la directora del neonatal fue condenada a 5 años de prisión. Exactamente, sí. Es el otro punto saliente de la lectura del fallo que están haciendo ahora. La condena a perpetua por mayoría de Brenda Agüero, por mayoría implica que no hubo unanimidad en el jurado. La condena de 5 años de prisión a la directora del neonatal y la absolución de Diego Cardoso hasta ahora, ¿no? Por mayoría, Jorge, la absolución de Diego Cardoso también. También. Sí, adelante, Laura. Sí, también estuvo ahí con disenso. No, en el caso de Brenda Agüero, que en el 19 de agosto se le vencían los 3 años de la prisión preventiva, fue acusada por 5 homicidios y otros intentos de 8. Es decir, no hubo una diferenciación sobre aquellos que tenían prueba exhaustiva, como en el caso de las 2 autopsias de los bebés del día 6 de junio, sino que se entendió que se trató de un asesinato serial y de hecho ese es el delito que se le imputa. Los 13 casos, 5 de los cuales terminaron en homicidio. Se le encontró entonces autora material de esos pinchazos que hemos cronicado en estos 5 meses. La única tragedia de bebés en serie, asesinatos en serie que registra la República Argentina, se dio lamentablemente aquí en el neonatal. Seguramente discutiremos después cómo pudo pasar lo que pasó, qué cosas permitieron que semejante tragedia tuviera lugar. 4 meses ante la vista pública de profesionales de gran experiencia pudo actuar entonces una enfermera que se las ingenió para inyectar, fue probado, potasio o en algunos casos insulina. Reiteramos entonces perpetua para Brenda Agüero. Lo que estamos repasando, viendo acá, ya después lo vamos a completar, por supuesto, porque esto está sucediendo, es que las penas o las condenas se están circunscribiendo a las enfermeras, a las autoridades del hospital. Y no a los funcionarios. No sabemos todavía qué ha pasado con Alejandro Escudero Salama, el ex subdirector de gestión administrativa, con Pablo Carvajal, quien era secretario de salud, pero hasta lo que estamos viendo se circunscribe a condenas a enfermeras, del área de obstetricia, pero no así a las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? Sí, del Ministerio de Salud nosotros podemos señalar a 3 personas responsables: Cardoso, Carvajal, que era secretario, y Gauto.
Gauto y Cardoso ya han sido absueltos. Exacto. Falta Carvajal, que según ha habido muchos testimonios en este proceso, tuvo intervención directa durante el proceso y que no podía desconocer lo que sucedió puertas adentro. E incluso, aceptando la versión de que se enteró el 7 de junio, después no se presentó la debida denuncia ante la justicia. Y el caso de Escudero Salama es una especie de híbrido, porque respondía al Ministerio de Salud, pero había sido designado como subdirector administrativo en el neonatal. Bueno, pero siempre Escudero Salama siempre pero fue era también del riñón, ¿no? De siempre Cardoso. fue señalado como uno de los responsables de las gestiones alrededor de este tema. Una suerte de interventor. Como un hombre importante en todo el tramiterío de este tema. A ver, escuchemos. Concurso material con encubrimiento por omisión de denuncia, doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente. Que a Escudero Salama se le dio la responsabilidad de hacer lo que llamaron en el Ministerio de Salud la investigación administrativa. Y eso es un poco la incoherencia, porque quien era en algún punto acusado era quien debía recabar las pruebas para ver qué había pasado con esos 13 bebés. Escudero Salama fue entonces un enviado, un designado por el Ministerio de Salud para indagar qué había pasado entonces con los 13 bebés del neonatal. Lo acaban de condenar por coautor de encubrimiento, creo que a 5 años. A 5 años, sí. A 5 años de Escudero Salama, exactamente. Hasta que la presente sentencia... Pues seguimos un poquito con el fallo, que estamos ya en la parte final. Historias cuyo incumplimiento producirá la inmediata detención. A saber, 1. Fijar domicilio y no modificarlo sin previa autorización de esta Cámara o del juzgado de ejecución penal que oportunamente intervenga. 2. No salir del país, a cuyo efecto deberá depositar en la Secretaría de esta Cámara su pasaporte nacional y extranjero en caso de poseerlo. 3. Concurrir a toda citación judicial que le efectúe esta Cámara o el juzgado de ejecución penal que intervenga. 11. Condenar por mayoría a Pablo Miguel Carvajal, de condiciones personales y afiliadas, como coautor penalmente responsable de los delitos de encubrimiento por favorecimiento real, doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público, en calidad de coautor, en concurso material con encubrimiento por omisión de denuncia, doblemente calificado por la gravedad del hecho precedente y por la calidad de funcionario público. Artículo 45, 55, 277, inciso 1, apartado B, en función del inciso 3, apartado A y D, y 277, inciso 1, apartado D del Código Penal, imponiéndole por mayoría la pena de 4 años de prisión, y 4 años de prisión y 3 años y 6 meses de inhabilitación especial para desempeñar cualquier cargo público, accesorios de ley y el pago de las costas procesales, manteniendo su estado de libertad bajo caución personal de 6 fiadores solidarios de pagar la suma de 35 millones de pesos, hasta que la presente sentencia quede firme, todo bajo las siguientes reglas compromisorias cuyo incumplimiento producirá la inmediata detención. 1. Fijar domicilio y no modificarlo sin previa autorización de esta Cámara o el juzgado de ejecución penal que intervenga. 2. Bueno, Carvajal también condenado a 4 años de prisión, pero prisión condicional, o sea, va a mantener el estado de libertad bajo ciertas condiciones. Bajo ciertas condiciones, que es la que está leyendo. Me parece que a Escudero Salama lo mismo, porque no alcanzamos a escuchar bien el fallo, pero ya vamos a dar el dato final. Enseguida vamos a pasar en limpio el fallo entero. BLL, FBAB, LCH, IBF, GH, JLA, INBJ, AGCR, MLM, MET, DPM y a sus progenitores como víctimas de actos de violencia institucional vinculados con los hechos ocurridos entre el 8 de marzo del 2022 y el 7 de junio del 2022, conforme se expone en la presente a tenor de los artículos 10 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. 13. Tener por desistida la demanda entablada por los señores Raúl Roque Calderón y Vanessa Soledad Cáceres en contra de la señora María Alejandra Luján sin costas.
14. Hacer lugar parcialmente a la demanda articulada por los señores Raúl Roque Calderón y Vanessa Soledad Cáceres Bruno en contra de la señora Brenda Cecilia Agüero y la provincia de Córdoba, y en consecuencia condenarlos a pagar en un plazo de 10 días y de acuerdo a las formas determinadas en los considerandos correspondientes las siguientes sumas de dinero. A. Para la señora Vanessa Soledad Cáceres Bruno, la suma de 9.118.732,20 pesos por pérdida de chance futura. La suma de 816.000 pesos por gasto de tratamiento psicológico futuro. Y la suma de 35 millones por daño extrapatrimonial. B. Para el señor Raúl Roque Calderón, la suma de 5.429.737 pesos con 51 centavos por pérdida de chance futura. La suma de 1.224.000 pesos por gasto de tratamiento psicológico futuro. Y la suma de 35 millones por daño extrapatrimonial. Todo ello con los intereses dispuestos en los respectivos considerandos. Rechazar la demanda en todos los demás rubros. En cuanto a esta acción, corresponde imponer las costas a los demandados, Brenda Cecilia Agüero y la provincia de Córdoba. Rechazar íntegramente las demandas entabladas por los señores Raúl Roque Calderón y Vanessa Soledad Cáceres Bruno contra los señores Elizabeth Liliana Asís, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, Marta Elena Flores Gómez, Adriana Luisa Morales y Pablo Miguel Carvajal, imponer las costas por su orden. Rechazar íntegramente la demanda impetrada por los señores Raúl Roque Calderón y Vanessa Soledad Cáceres Bruno contra los señores Alicia Beatriz Ariza y Claudia Elizabeth Ringeley, imponer las costas por su orden. Regular definitivamente los honorarios de los doctores Carlos Raúl Nagy y José David Nagy por la acción civil en la suma de 12.909.610 pesos con 10 centavos en conjunto y proporción de ley, con más IVA en caso de corresponder. No regular honorarios a los demás letrados intervinientes. No regular en esta oportunidad honorarios al doctor Carlos Nagy por la defensa penal. Determinar de manera definitiva los estipendios de las peritas oficiales licenciada Daniela Soledad Palma y María Victoria de León, en la suma de 405.843 pesos para cada una de ellas, con más IVA en caso de corresponder. Regular definitivamente los honorarios del perito de control Cecilia Emma Gallo, en la suma de 405.843 pesos, con más IVA en caso de corresponder. 15. Tener por desistida la demanda entablada por los señores Osvaldo Félix Cáceres y Norma Bruna en contra del señor Diego Hernán Cardoso, sin costas. 16. Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por UM, representada por la señora Defensora Pública Penal de 24 turnos, doctora Ana Inés Pagliano y las doctoras María Cristina Castillo y Patricio Estanciero, en contra de la señora Brenda Agüero y la provincia de Córdoba, y condenarlos a pagar en el plazo de 10 días y de acuerdo a la forma determinada en los considerandos correspondientes la suma de 6 millones de pesos, en concepto de daño extrapatrimonial, con más los intereses dispuestos en el considerando respectivo. Rechazar la demanda en todos los demás rubros. En cuanto a esta acción, corresponde imponer las costas a los demandados Brenda Cecilia Agüero y provincia de Córdoba. Rechazar íntegramente la demanda entablada por BUJM en contra de los señores Elizabeth Asís, Liliana Asís, Diego Hernán Cardoso, Julio Alejandro Tomás Escudero Salama, Marta Elena Gómez, Adriana Luisa Morales, Pablo Miguel Carvajal, y poner las costas por su orden. Rechazar íntegramente la demanda impetrada por BUJM en contra de los señores Alicia Beatriz Ariza, Alejandro Gabriel Gauto, María Alejandra Luján y Claudia Elizabeth Ringeley. Imponer las costas por su orden. Regular definitivamente los honorarios de las doctoras María Cristina Castillo y Patricia Estanciero por la defensa civil de BUJM en la suma de 1.610.087 pesos con 66 centavos en conjunto y proporción de ley, con más IVA en caso de corresponder.
Regular en forma definitiva los honorarios de las doctoras María Cristina Castillo y Patricia Estanciero por su rol como abogadas del niño y comprensivo de la totalidad de sus intervenciones en la suma de 6.594.948 pesos con 75 centavos, en conjunto y proporción de ley, con más IVA en caso de corresponder. A esta suma deberá de traerse el equivalente a los 36 IUS. Bueno, vamos a interrumpir un segundito la lectura, ya son considerandos de las costas judiciales y demás, sí. Que habrá que aclararlo, porque es una suma en cada caso. Hay muchos rechazos a demandas, sobre todo de la gente absuelta, pero no solo de la gente absuelta. Laura, contanos. Sí, bueno, efectivamente pasamos el limpio, entonces había 11 imputados, son las personas que habían llegado a este juicio, una condenada en perpetua. De los funcionarios han sido condenados 5 y el resto han sido absueltos. Ahí el que se destaca es el exministro Raúl Cardoso y Carvajal, su segundo, quien entonces allá por abril del 2022 había tenido conocimiento al menos de la vitamina K, condenado a 5 años de prisión. Es decir, aquellos que tuvieron intervención directa en la tragedia del neonatal, caso Escudero Salama, caso la propia Liliana Asís o Carvajal, han sido condenados. Causó sorpresa la condena también de Adriana Morales, que estaba a cargo de seguridad del paciente, quien alegó que no tenía responsabilidades funcionales al respecto, pero el jurado la encontró entonces culpable. En cuanto a las demandas civiles, que es lo que estamos escuchando, veíamos entre 80 y 90 millones para aquellas familias que perdieron sus bebés. Bueno, es medianamente lo que se esperaba, pero se recortó sustancialmente lo que originalmente pedían estas familias. Algunos dicen que es habitual en este tipo de casos el pedido de un resarcimiento civil muy alto y luego el tribunal termina ajustando. Lo cierto es que esto es una novedad absoluta, Jorge, Néstor y así equipo, porque una tragedia así en serie de asesinatos a bebés no teníamos registro hasta ahora. En el momento la audiencia se desarrolla con tranquilidad, no hemos escuchado gritos ni exaltaciones de ninguna de las partes. Está previsto y está presente en la sala personal médico y personal psicológico esperando la atención de algunas mamás o algunos eventualmente imputados que pudieran necesitarlo. Al menos desde aquí no lo hemos visto. Sí, en el ingreso, en el momento de ingresar a la sala de audiencia para escuchar el veredicto, había algunas mamás descompensadas luego de tanta espera, pero por lo que nosotros podemos advertir desde acá, se está desarrollando con normalidad. Se estima que alrededor 1 hora, empezamos a las 8:01, así que estaremos aquí entonces un rato más escuchando la palabra de la secretaria legal que está dando lectura ahora a la resolución de las acciones civiles. Bueno, muchas gracias, Laura. Tenemos preparado el cuadro ya porque lo estoy viendo acá al costado. De a poquito estamos armando el cuadro de condenas y absoluciones. En principio, Brenda Agüero y 5 funcionarios condenados. Brenda Agüero por ser autora material y el resto por encubrimiento, falta de los deberes de funcionario público, etcétera, y 5 funcionarios absueltos. Ahí tenemos algunos, por ejemplo. Liliana Asís, exdirectora del neonatal, condenada a 5 años de prisión. Claudia Ringelmann, subdirectora absuelta. Alicia Ariza, jefa de enfermería absuelta. Adriana Morales, como decía Laura recién, encargada de la seguridad de los pacientes, 5 años de prisión. Alejandro Escudero Salama, subdirector de administración, 5 años de prisión. En principio, todo lo que yo escuché eran condicionales, ninguna prisión efectiva. Hasta que quede firme la sentencia. Sí, después habría que aclarar ese tema, a ver cómo es. Pero en principio lo que yo escuché es que es una prisión condicional, o sea, no prisión efectiva. Y que quede firme, por eso digo que está firme la condena, o sea, ya es de declaración del tribunal. Luego habrá apelaciones, pero normalmente en este caso ordenan la detención, por eso es el tema que habrá que preguntarlo bien, ¿no? Mira, se está usando mucho, Jorge, de que no sé qué va a pasar con el caso de la doctora Asís, que ella está cumpliendo ya prisión domiciliaria, que seguramente permanecerá así, pero en el resto... Si le dieron la prisión, creo que a la doctora Asís le dieron también la prisión condicional, con lo cual dejaría la prisión... Esos son datos que... estamos recibiendo ahora
los vamos a aclarar en un ratito nada más. Decíamos Marta Gómez Flores, jefa de neonatología, condenada a 5 años de prisión. María Luján, coordinadora de la UTI, absuelta. También fue absuelto el exministro Diego Cardoso. Por mayoría. Por mayoría. Y nos falta una absolución más, que es la de Alejandro Gauto, exacto, secretario de Legales. Sí, hay que recordar, Jorge, después seguramente cuando si esto termina antes de que finalicemos Telenoche, escuchar algunas manifestaciones. Me atrevo a decir de antemano que no creo que satisfaga para nada este fallo a las mamás, porque los abogados querellantes habían solicitado un agravamiento de las penas solicitadas inicialmente por la Fiscalía. Con esto, con tantas absoluciones, particularmente la del ministro Cardoso y la de otros altos funcionarios, no sé, me parece que por los rostros que se están viendo allí en la sala de audiencias, eso está denotando que no era lo que estaban aguardando. Inclusive te diría también el tema de Brenda Agüero, que fue condenada a perpetua por mayoría, ¿no? Bueno, insistimos que tenemos que esperar el final para limpiar la información y brindársela a ustedes como corresponde, porque esto está ocurriendo en el mismo momento que nosotros estamos hablando. Por lo que yo he escuchado, no hay prisiones excepto la de Brenda Agüero dictadas. Por lo que yo he escuchado, pero como nos hemos perdido un par, no hay prisiones de cumplimiento efectivo. Queda el caso de la doctora así, Jorge, porque ella está cumpliendo prisión domiciliaria en este momento. Por eso. Ya lo vamos a confirmar.